Capítulo 1. La noche fatal. El cielo estaba nublado, con nubes arremolinadas que anunciaban una tormenta inminente. Desde la ventanilla de la cabina de primera clase, Lucas Vance miró hacia abajo, al rastro de luces que se extendía por debajo. Las calles de Nueva York se desvanecían en la distancia mientras el avión lo llevaba a su próximo destino en su interminable viaje de negocios. Para él, cada vuelo no era una aventura. Era simplemente otra parte de su apretada agenda, una serie de reuniones interminables con socios financieros, donde cada decisión podía cambiar el destino de cientos de millones de dólares. A su lado, Charlie Reed revisaba en silencio los documentos en su iPad. Como había sido asistente de Lucas durante más de 3 años, conocía mejor que nadie las exigencias y la presión de su trabajo. Lucas era el tipo de hombre que nunca dejaba que las emociones personales interfirieran en su trabajo, siempre frío, lógico y preciso hasta el punto de ser casi indiferente. Pero ese mismo rasgo lo convertía en uno de los directores ejecutivos más talentosos y formidables del mundo financiero. Señor Vance, he reorganizado el programa de la reunión de la junta directiva. Nos estarán esperando mañana por la mañana, justo después de que aterricemos, informó Charlie, con voz tranquila pero firme. Lucas simplemente asintió, con los ojos todavía fijos en su teléfono. Bien, asegúrate de no perder el tiempo. Ella esbozó una leve sonrisa, una expresión que probablemente él no notaría. Charlie se había acostumbrado a la forma de trabajar de Lucas. Eficiencia absoluta, nada de charlas intrascendentes, nunca desperdiciaba un segundo en nada que él considerara innecesario. Ella respetaba eso, pero a veces no podía evitar preguntarse si habría algo que pudiera romper la fría coraza que lo rodeaba. El vuelo transcurría sin problemas hasta que la voz del capitán llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, debido al mal tiempo y a una tormenta inesperada que se avecina, nos vemos obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el pueblo más cercano. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Charlie miró a Lucas y notó que tenía el ceño ligeramente fruncido. A nadie le gustan los cambios repentinos, especialmente a Lucas Vance, que controlaba todo en su vida. Pero esta vez, no había nada que pudieran hacer más que aceptarlo. Al bajar del avión, una ráfaga de viento los golpeó, trayendo el frío húmedo de la tormenta que se acercaba. Esta pequeña ciudad no tenía un verdadero aeropuerto internacional, solo una pequeña pista para vuelos nacionales. La lluvia comenzó a caer en lloviznas constantes, lo que se sumó a la atmósfera pesada y opresiva. Charlie se ajustó el abrigo y miró a su alrededor, a los pocos edificios bajos dispersos, en su mayoría casas y pequeñas tiendas. Se volvió hacia Lucas. Parece que tendremos que encontrar un lugar donde pasar la noche. Él asintió y sacó su teléfono para llamar a su otro asistente y averiguar cómo continuar con su viaje. Pero con el tiempo actual, no podían contratar un jet privado ni viajar por ningún otro medio. Se esperaba que la tormenta durara hasta la mañana siguiente. El único hotel de la ciudad era un pequeño edificio de 2 pisos, ni lujoso ni cómodo como los lugares donde Lucas solía alojarse. Pero en esta situación, no había otra opción. ¿Tienen habitaciones disponibles?, preguntó Lucas a la recepcionista, una mujer de mediana edad con el pelo recogido hacia atrás y una sonrisa educada. Lo siento, señor, solo nos queda una habitación, respondió, su mirada se detuvo en los dos con cierta vacilación. Charlie miró a Lucas, sabiendo que no estaría contento. Pero no había ningún otro lugar a donde ir, y quedarse de pie en medio de una tormenta en un pueblo extraño definitivamente no era una opción viable. Tomaremos la habitación, dijo antes de que Lucas pudiera protestar. Él la miró pero no dijo nada, simplemente le entregó su tarjeta de crédito para pagar. La habitación era sencilla, con solo una cama grande, un viejo sillón y una ventana que daba a la tranquila calle de afuera. La cálida luz amarilla creaba una atmósfera suave y tranquilizadora, pero también hacía que la inevitable cercanía entre los dos fuera aún más evidente. Charlie se quitó el abrigo, lo colgó y se volvió hacia Lucas. Dormiré en la silla, levantó una ceja. No tienes que hacer eso. No necesito compartir cama con mi jefe, respondió ella, medio en broma, medio en serio. Él la miró fijamente por un momento, luego se quitó el abrigo y lo dejó sobre el respaldo de la silla. Haz lo que quieras. Decidieron pedir comida en el pequeño restaurante cercano al hotel. Mientras se sentaban a cenar, Charlie se dio cuenta de algo interesante por primera vez. Era una de las pocas ocasiones en las que ella y Lucas no estaban en un entorno laboral.
No había salas de reuniones ni informes financieros, solo ellos dos sentados en una pequeña habitación donde nadie sabía quiénes eran. Entonces, aparte del trabajo, ¿tienes algún pasatiempo?, preguntó ella, reclinándose en su silla, con la voz cargada de curiosidad. Lucas levantó la vista, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de preguntas. ¿Pasatiempos? ¿Lees, ves películas o haces algo para relajarte? Hizo una pausa por un momento y luego se encogió de hombros. Me gusta el ajedrez. Charlie arqueó una ceja. ¿En serio? No lo habría adivinado. Lucas esbozó una extraña y débil sonrisa. El ajedrez es un juego estratégico. Me gusta cómo te obliga a pensar varios movimientos por delante de tu oponente. ¿Ves la vida como una partida de ajedrez?, preguntó ella, medio en broma, medio en serio. Él hizo una pausa y su mirada se oscureció levemente. A veces, por alguna razón, su respuesta causaba un revuelo en el corazón de Charlie. En ese breve momento, ya no vio al frío director ejecutivo. Vio a un hombre que llevaba cargas y secretos. La atmósfera entre ellos cambió lentamente. La tormenta rugía afuera, pero adentro otra tormenta se estaba gestando silenciosamente. Una tensión flotaba en el aire, una sensación sin nombre que ambos intentaban ignorar, pero no podían negar. Cuando sus ojos se encontraron, Charlie sintió la moderación en la mirada de Lucas y, en ese breve momento, supo que no era la única que luchaba con sus emociones. Y entonces, nadie pudo resistir más la tormenta. Cuando los labios de Lucas se encontraron con los de ella, todo lo que Charlie supo fue que esa noche, todas las reglas se habían roto. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 2. El frío silencio. Charlie se despertó cuando la luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas y arrojaba un suave resplandor sobre la pequeña habitación del hotel. Se movió ligeramente, sintiendo el vacío a su lado. Un escalofrío le rozó la piel desnuda bajo la fina manta y entonces se dio cuenta de que Lucas ya no estaba allí. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando abrió los ojos y miró hacia un lado. En la cama solo quedaban rastros de él, una esquina de la manta se había desplazado, el calor se había enfriado, no quedaba nada más que vacío, ningún adiós, ningún mensaje, ninguna explicación. Se había ido. Charlie se sentó, envolviéndose la manta alrededor del cuerpo, tratando de obligarse a sí misma a mantener la calma. Tal vez no debería sorprenderse. Habían compartido un momento de vulnerabilidad, arrastrados por una tormenta de emociones y deseos, pero eso no significaba nada, especialmente para Lucas. Él no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por los sentimientos, y ella no debería haber esperado nada más. Pero a pesar de decirse eso, un dolor agudo se deslizó silenciosamente en su pecho. Se levantó de la cama recogiendo la ropa esparcida por el suelo, intentando recuperar su compostura habitual. Mirándose en el espejo, esbozó una sonrisa irónica. ¿Qué esperaba? ¿Un desayuno en la cama? ¿Una mirada tierna? ¿Una palabra que dijera que lo de anoche significaba algo? Sacudió la cabeza, extinguiendo de inmediato ese estúpido pensamiento. Lucas Vance no era ese tipo de hombre, y ella no era una chica que vivía en un sueño. El viaje de negocios terminó y regresaron a Nueva York esa misma mañana. No se mencionó ni una palabra sobre lo que había sucedido. No había señales de que Lucas se acordara de aquella noche. Reanudó su trabajo con la misma precisión y frialdad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Las reuniones seguían empezando a la hora prevista. Las llamadas seguían siendo breves y eficientes. Ni una mirada vacilante ni una mirada prolongada. Lucas se comportaba como si esa noche nunca hubiera sucedido y Charlie intentaba hacer lo mismo. Ella volvió a sus tareas, ajustándose estrictamente a su horario, ocupándose de asuntos importantes, organizando reuniones, revisando documentos. Pero cada vez que entraba en la oficina de Lucas,
Cada vez que estaban juntos en el mismo espacio, sentía que algo se reprimía. No estaba segura de qué era. Era confusión, arrepentimiento o simplemente su indiferencia deliberada. Pero fuera lo que fuese, la hacía sentir asfixiada. ¿De verdad podía olvidar todo tan fácilmente? Cada vez que su mirada inconscientemente lo buscaba, no encontraba nada más que una distancia absoluta. Durante los últimos días, había esperado una señal, una explicación o al menos un atisbo de vacilación en él. Pero Lucas permaneció tan frío como siempre, como si nada hubiera pasado. En un momento pensó que entendía a Lucas Vance, pero ahora no estaba tan segura. Una semana después de regresar del viaje de negocios, Charlie entró en la oficina de Lucas con una pila de informes en sus manos. Ella ya no podía permanecer en silencio. Lucas estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia las bulliciosas calles de Nueva York. Su espalda estaba tan fuerte y tranquila como siempre, pero algo en el aire entre ellos había cambiado. Respiró profundamente y luego dejó los informes sobre el escritorio. Aquí está el informe financiero del último trimestre. Revisé las inversiones y... Déjalo, la interrumpió, sin molestarse en darse vuelta y mirarla. Charlie frunció el ceño. Podía tolerar su silencio, pero no soportaba la frialdad, como si no existiera. Se cruzó de brazos, apoyándose en el escritorio, con la voz tranquila pero cargada de frustración. Lucas, si vas a fingir que no pasó nada, al menos hazlo de forma más convincente. Esta vez se giró para mirarla. Sus penetrantes ojos azules eran tan intensos como siempre, pero por un momento, algo brilló en ellos. ¿Molestia? ¿Precaución? ¿De qué estás hablando? Su voz era baja, sin emoción. Charlie soltó una risa seca. No finjas, Lucas. Ambos sabemos exactamente de qué estoy hablando. Se produjo un largo silencio entre ellos, sus miradas se encontraron, ninguno dispuesto a dar marcha atrás. Finalmente, Lucas habló, su voz fría y distante. No significaba nada. Fue un error. Charlie sintió que se le oprimía el pecho por un momento, pero rápidamente ocultó sus emociones. Ella ya había previsto esa respuesta. Asintió lentamente y esbozó una sonrisa irónica. Ya veo. Lucas siguió mirándola, pero esta vez, había algo en su mirada que le impidió irse inmediatamente. Respiró profundamente y luego dijo sin rodeos, «Sabes, Lucas, no me arrepiento de esa noche, pero sí de haber pensado que significaba algo para ti». Vio un destello en sus ojos, pero con la misma rapidez, fue reemplazado por la misma frialdad de antes. «Deberíamos volver al trabajo», dijo, con una voz desprovista de toda emoción. Charlie esbozó una leve sonrisa amarga. «Correcto. ¿Trabajo?» Se dio la vuelta para irse, pero justo cuando su mano llegó a la manija de la puerta, escuchó la voz de Lucas detrás de ella. «Charlie». Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero cuando se dio la vuelta, todo lo que vio fue a un hombre que intentaba mantener la distancia, que intentaba enterrar todas sus emociones. No dijo nada más. Y ella comprendió que entre ellos dos todo había terminado. Al menos eso fue lo que pensó en ese momento. Capítulo 3. Un secreto que no se puede guardar. Habían pasado 2 meses desde aquella noche. La vida de Charlie parecía no haber cambiado desde fuera, pero en el fondo, sabía que algo estaba pasando. Al principio, se trataba simplemente de un cansancio inexplicable. A menudo se sentía agotada después del trabajo, a veces mareada al salir del ascensor. El café, que siempre la mantenía despierta cada mañana, ahora le provocaba náuseas cada vez que lo olía. Al principio pensó que se debía simplemente a un exceso de trabajo, pero luego empezaron a aparecer otros síntomas, mareos, aumento de la sensibilidad y, sobre todo, repentinas oleadas de náuseas cada mañana. La verdad la golpeó una mañana de fin de semana cuando se despertó con un dolor de estómago y una abrumadora sensación de malestar. Se miró en el espejo. Su piel estaba más pálida y sus ojos lucían cansados. Y entonces, un pensamiento cruzó por su mente, no podía ser. Charlie intentó desechar ese pensamiento, pero su mente no se calmaba. Salió apresurada del apartamento y se dirigió a la farmacia más cercana. La ansiedad se apoderó de ella mientras compraba un test de embarazo y la mano le temblaba ligeramente al pagar. De vuelta a casa,
se encerró en el baño y respiró profundamente antes de abrir la pequeña caja que tenía en las manos. El tiempo de espera se le hizo insoportablemente largo. Se sentó en el borde de la bañera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada latido. Luego miró hacia abajo. 2 líneas rojas. Su mundo pareció detenerse. Parpadeó, esperando haber visto mal. Pero el resultado no cambió. Estaba embarazada. Charlie permaneció inmóvil en la cama, con la prueba todavía en sus manos. Su mente estaba en blanco, una avalancha de pensamientos la inundaron todos a la vez. Nunca había imaginado convertirse en madre en ese momento de su vida. Nunca había imaginado que Lucas Vance sería el padre de su hijo. Respiró profundamente e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Debería decírselo? Una parte de ella quería informarle. Después de todo, también era su hijo. Pero entonces recordó cómo la había ignorado después de esa noche. Recordó la frialdad en sus ojos cuando le dijo que todo había sido un error. Si se lo decía, ¿cómo reaccionaría? No podía soportar que él la rechazara de nuevo. No podía permitir que ese niño se convirtiera en una carga o una responsabilidad que Lucas no quería. Después de una noche de insomnio y de reflexión, tomó una decisión: se iría. A la mañana siguiente, Charlie escribió su carta de renuncia. Pasó todo el día atando cabos sueltos, delegando tareas a sus subordinados y finalmente entró en la oficina de Lucas para informarle de su decisión. Él estaba de pie junto a la ventana como de costumbre, con la mirada fija en el vasto cielo de Nueva York. Cuando ella llamó a la puerta, él se giró y la miró fijamente. ¿Qué pasa? Su voz era baja, pero sin emoción. Charlie respiró profundamente y luego dejó la carta sobre su escritorio. Me voy. Un breve silencio llenó la habitación. Lucas miró el papel que tenía delante, sin tocarlo de inmediato. Entonces levantó la vista y la observó con sus fríos ojos azules. ¿Por qué? Charlie había preparado su respuesta. Quiero encontrar una nueva dirección. Es hora de un cambio. Lucas levantó una ceja como si no creyera en una razón tan simple. Charlie, dijo lentamente, has trabajado aquí durante 3 años. Eres una de las mejores asistentes que he tenido. ¿Y ahora de repente quieres irte sin ningún motivo real? Ella sostuvo su mirada con firmeza, sin dejar que se notara ninguna vacilación. Sí, así es. Lucas se quedó en silencio unos segundos. Luego cogió la carta, la hojeó y la volvió a colocar sobre el escritorio. ¿Tengo que intentar convencerte de que te quedes? Charlie negó con la cabeza. No, no lo haces. Una vez más, la observó con atención. Charlie podía sentir el escrutinio en su mirada, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Pero al final no dijo nada más. Bien, firmó la carta. Dentro de 2 semanas será tu último día laboral. Charlie asintió y se dio la vuelta para salir de la habitación. Ella esperaba algo, tal vez una pequeña sorpresa de él, o al menos una pregunta más personal. Pero Lucas no intentó detenerla. Tal vez eso demostró que había tomado la decisión correcta. 2 semanas después, Charlie dejó la empresa sin mirar atrás. Se mudó a otra ciudad, una donde nadie supiera quién era, un lugar donde pudiera empezar de nuevo, libre del peso de los viejos recuerdos. Encontró un nuevo trabajo, en un entorno más tranquilo y menos exigente. Y, lo más importante, uno en el que pudiera centrarse en su hijo sin las perturbaciones de su pasado. Los primeros días fueron difíciles. Aún se sentía agobiada, aún no había logrado olvidar del todo lo que había sucedido. Pero cada vez que ponía la mano sobre su vientre, sabía que no estaba sola. Había un poco de vida creciendo en su interior. Y a partir de ese momento, haría todo lo que estuviera en su poder para proteger a ese niño, incluso si eso significaba caminar sola. Capítulo 4. El empujón del destino. Habían pasado 7 meses desde que Charlie se fue de Nueva York. Su vida se había vuelto más estable, aunque había sido una lucha en los primeros días. Encontró trabajo en una pequeña pero respetable firma financiera, donde la trataban como a una empleada valiosa y con oportunidades de crecimiento profesional. Los días tranquilos en el trabajo transcurrían, llenos de interminables cálculos financieros, números e informes que siempre esperaban a que terminara.
Con el paso de los meses, Charlie aprendió lentamente a vivir consigo misma. Cuidaba su cuerpo, dedicaba tiempo a hacer ejercicio, a leer y, ocasionalmente, participaba en actividades al aire libre para mantener el ánimo en alto. Su bebé crecía cada día más y cada vez que sentía las suaves pataditas en su interior, su corazón se llenaba de alegría. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por sumergirse en el trabajo y en su nueva vida, los momentos de tranquilidad en su mente no podían borrar la imagen de Lucas. Él seguía apareciendo en sus sueños, en sus pensamientos, apareciendo inesperadamente cada vez que veía a un hombre que se parecía mínimamente a él. Aunque hizo todo lo posible por olvidarlo, el recuerdo de esa noche y la frialdad que había mostrado después de que estuvieron juntos seguían siendo un dolor sordo en lo más profundo de ella. Charlie no se arrepentía de su decisión. Irse había sido lo correcto, al menos para ella, porque había elegido el camino más seguro para su hijo. Y, pasara lo que pasara, sabía que a Lucas no le importaba. Una mañana como cualquier otra, acababa de llegar a la oficina y abrió su computadora cuando recibió una notificación inesperada del Departamento de Recursos Humanos. La empresa estaba siendo adquirida. Charlie leyó las noticias varias veces tratando de comprender la situación. No era un anuncio menor. No solo afectó a la empresa, sino también a todos y cada uno de los empleados. La empresa que los había comprado era un gran conglomerado financiero llamado Vance Enterprises. Charlie reconoció el nombre de inmediato. Nunca lo había olvidado, porque siempre estaba ligado a una persona que había conocido y que había intentado olvidar, Lucas Vance. De repente, su corazón empezó a latir con fuerza. No podía dejar de pensar en la posibilidad de volver a encontrarse con él. Aunque habían pasado 7 meses, todavía no había escapado por completo de su sombra. Se mordió el labio, decidida a no dejarse llevar por las emociones. No podía ser una coincidencia. Lucas no podía reconocerla de ninguna manera. Charlie se esforzó todo el día por concentrarse en su trabajo. Cada palabra, cada número parecía desdibujarse ante sus ojos. Su mente solo daba vueltas una y otra vez en torno a una pregunta: ¿sabía él que estaba embarazada? ¿Sería capaz de encontrarla? Al día siguiente, en la nueva oficina, la tensión era palpable. Todos habían recibido un aviso sobre una reunión importante esa tarde y todos sabían quién estaría a cargo: Lucas Vance, el fundador de Vance Enterprises. Charlie se había preparado para ese momento, pero cuando él entró en la sala de reuniones, se le encogió el corazón. Era innegable. Aún tenía ese efecto sobre ella, incluso después de 7 meses. Lucas seguía erguido, distante y frío, con su mirada penetrante inalterada. Pero había algo diferente en él. O tal vez era ella la que había cambiado, porque ya no sentía el mismo miedo abrumador al mirarlo como antes. Caminó hacia el podio, observando a los empleados antes de que sus ojos se fijaran repentinamente en los de Charlie. En ese momento, sintió como si el tiempo se detuviera. Aunque no parecía sorprendido, Charlie pudo ver claramente el cambio en él. La miró, no con la misma frialdad de antes, sino con una mirada interrogativa, incluso atenta. Toda la sala pareció contener la respiración, como si todo se hubiera detenido en ese instante. A pesar de sus mejores esfuerzos por apartar la mirada, Charlie no pudo escapar de su mirada. Sus profundos ojos verdes, intensos y llenos de emociones no expresadas. Levantó la barbilla, intentando mantener la compostura, pero en su interior el pánico la invadió como una marea creciente, poderosa e inevitable. ¿Lo sabía él?, se preguntó. ¿Sabía en lo que estaba pasando dentro de mí? Después de la reunión, cuando todos se habían ido, solo 2 personas permanecieron en la sala, Charlie y Lucas. Ella se quedó allí, tratando de no dejar que el caos de emociones la dominara. El aire se sentía más pesado que nunca. Lucas se acercó a ella lentamente, deliberadamente, como si no quisiera perturbar el silencio. Pero su mirada no la abandonó en ningún momento. Cada paso que daba le parecía un golpe al corazón. Charlie, habló. Pero esta vez, su voz era diferente. No el tono frío y distante habitual, sino algo que sonaba a la vez preocupado y cauteloso, como si tuviera miedo de enfrentar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? No pudo responder de inmediato, solo bajó la mirada, demasiado asustada para mirarlo a los ojos. Miró hacia la mesa, sintiendo como si el suelo debajo de ella se derrumbara. Todavía estoy trabajando aquí,
aunque hayas comprado la empresa. Su voz sonaba cansada, como si cada palabra llevara consigo un dolor que no podía ocultar. Pero no entiendo, dijo Lucas, elevando ligeramente la voz, como si buscara una explicación razonable que pudiera acercarla. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo hiciste saber? Su pregunta se sintió como una bofetada en la cara. Charlie levantó la vista, con los ojos brillantes y lágrimas que no pudo contener. Miró fijamente los ojos verdes de Lucas, llenos de confusión, una mirada incomprensible que no podía explicar. Pero en ese momento, todas las emociones reprimidas en su interior estallaron. No te importé, respondió Charlie con frialdad, su voz carente de emoción. Pero en el fondo, le atravesó el corazón como una espada. Te olvidaste de mí justo después de esa noche, justo después de que nos despertamos. Te marchaste sin dar ninguna explicación. Lucas se quedó en silencio por un momento, como si sus palabras lo hubieran golpeado como una ola. La habitación quedó en silencio. No podía creer lo que ella había dicho, palabras que debería haber dicho hacía mucho tiempo. Sus ojos se hundieron y se entristecieron, como si algo en su interior se estuviera rompiendo. Charlie, no lo entiendes, dijo, haciendo una pausa, con los labios temblorosos, como si quisiera decir algo que nunca antes se había atrevido a decir. La miró lentamente, y esta vez, ella no vio frialdad en sus ojos. En cambio, había una profunda tristeza, como si estuviera atormentado por recuerdos de los que no podía escapar. Me gustaste desde hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Tenía miedo de perderte, como perdí a mi esposa. Sus palabras fueron un shock, dejando a Charlie sin palabras. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad, pero no pudo permitirse ablandarse. ¿Qué significaban sus palabras cuando la había abandonado, cuando ella más lo necesitaba? No podía creer en palabras vacías. No podía pasar por alto todo, solo porque él mostraba algunos sentimientos ahora. Entonces, ¿por qué me dejaste? La voz de Charlie era fría, dolorida, pero resuelta. ¿Por qué no te preocupaste por mí, incluso cuando te necesitaba? Se quedaron allí en silencio, el aire cargado de palabras no dichas. Lucas suspiró con cansancio, lleno de tormento. Se acercó a ella, sin hablar, solo acercándose, con una tranquila resolución, como si quisiera corregir todos sus errores pasados. Su voz era más suave, llena de determinación. Me equivoqué, Charlie. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo hacer algo por el futuro. Charlie no pudo contenerse más. Lo miró directamente a los ojos, con una mirada llena de lágrimas contenidas, pero también fuerte, inquebrantable. Sé que no te importo y no necesito que asumas la responsabilidad. Respiró profundamente y se dijo a sí misma que tenía que ser más fuerte. No tienes ninguna obligación de hacerlo. Esas palabras eran difíciles de pronunciar, pero sabía que era lo único que podía hacer. Ella ya no se permitiría ser débil. Elegí este camino por mí misma y continuaré por él, sola. Las últimas palabras que pronunció estaban llenas de determinación, de una resolución inquebrantable. Ella se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, sin darle la oportunidad de decir nada más. Ya no soportaba más el conflicto interno. No importaba lo que dijera, no importaba lo sincero que pareciera, era demasiado tarde. No podía volver a amarlo, no podía volver a confiar en él. Pero mientras miraba su vientre, donde su hijo crecía cada día, supo que ese destino no podía evitarse. Una parte de ella, por mucho que intentara ocultarlo, siempre llevaría a Lucas, sin importar cuánto dolor le causara. Capítulo 5. La confesión tardía. Después de la tensa reunión en la sala de conferencias de ese día, Lucas no podía dejar de pensar en Charlie. En el pasado, cada vez que la veía, sentía una profunda agitación interior, como si cada paso que ella daba provocara que una herida en él volviera a sangrar. Lo que nunca se había atrevido a afrontar era el sentimiento de pérdida, y lo peor era que él mismo había provocado ese dolor. Temía que ella fuera la próxima en sufrir en sus manos. Aunque la amaba, prefería mantenerla lejos de él que tenerla cerca, solo para terminar causándole más dolor. Pero hoy, cuando vio a Charlie parada frente a él, con sus ojos fríos y llenos de dolor, supo que no podía permanecer en silencio por más tiempo. No podía dejar que se le escapara otra vez. No podía vivir con ese sentimiento ni podía seguir viviendo con los recuerdos atormentadores de lo que había pasado.
Lucas decidió conocer a Charlie. No quería perderla de nuevo ni repetir los errores que había cometido en el pasado. Sabía que, para proteger su amor, tenía que enfrentarse a las verdades que había ocultado en su interior durante tantos años. Tenía que decir las palabras que nunca se había atrevido a compartir con nadie, ni siquiera consigo mismo. Cuando Lucas se paró frente a la puerta de Charlie, su corazón se aceleró, como si cada latido fuera un golpe en su pecho. Respiró profundamente, diciéndose a sí mismo que era hora de enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Tocó la puerta. «Adelante». Una fría respuesta llegó desde adentro. Entró y cuando su mirada se cruzó con la de ella, algo en su pecho se apretó. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente, con los ojos fríos y distantes, pero no llenos de ira, sino de silencio, llenos de dolor, como si estuviera esperando que él se explicara. «Charlie, necesito hablar contigo», empezó Lucas, su voz suave pero delatando su nerviosismo. Se acercó, pero no demasiado, como si temiera que cualquier paso más hiciera que todo se desmoronara. «¿Puedes darme unos minutos?» Charlie levantó la vista, en silencio, esperando a que continuara. El aire estaba cargado de silencio, cargado con el dolor que llevaba dentro. Lucas respiró profundamente, con el corazón acelerado como si fuera a estallar, pero no podía dar marcha atrás. «Ya no puedo vivir con este sentimiento. Me equivoqué desde el principio. Esa noche no tenía ningún motivo para tratarte como lo hice y lo lamento profundamente». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Me gustas desde hace mucho tiempo, Charlie, no puedo negarlo». Sus palabras hicieron que el corazón de Charlie se encogiera. Ella lo miró, su mirada todavía fría, pero ya no con ira. Lucas sintió que se le cortaba la respiración, dándose cuenta de que finalmente había dicho las palabras que había reprimido durante tanto tiempo, y cuando vio sus ojos, supo que eso era lo único que necesitaba hacer. Yo sé que no tengo derecho a pedirte que me perdones», dijo Lucas, con la voz entrecortada, como si todas las emociones que había reprimido durante años estuvieran saliendo a borbotones. «Pero no puedo dejar que las cosas sigan así. Te amo, Charlie». Bajó la voz, como si cada palabra que decía llevara el peso de todos los miedos que nunca se había atrevido a enfrentar. Charlie lo miró sin saber cómo responder. Sabía que Lucas era un hombre que rara vez abría su corazón, pero nunca imaginó que confesaría sus sentimientos de esa manera. Charlie respiró profundamente antes de hablar. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta que todo fuera demasiado tarde?» Lucas bajó la cabeza, sintiendo como si el peso de todas las cargas de su vida hubiera caído sobre sus hombros. Yo tenía miedo», admitió, bajando la voz, como si cada palabra lo arrastrara más profundamente a un pozo de desesperación. «Tenía miedo de amar a alguien. Tenía miedo de causar dolor, miedo de perder a alguien a quien amaba, como perdí a mi esposa». En ese momento él ya no pudo contenerse más y su dolor estalló. «¿Conoces a Charlie?» Ella fue atacada. Un rival comercial que me odiaba le tendió una trampa. Antes de morir me llamó para rogarme que fuera a salvarla, pero llegué demasiado tarde. No pude salvarla. No pude salvarla. Si no hubiera sido mi esposa, no habría muerto. Ella no se habría sentido herida». Lucas se quedó en silencio, sus ojos se oscurecieron, como si se estuviera hundiendo en su peor pesadilla. «Ya no puedo amar a nadie, Charlie. No puedo permitirme amar y perder a alguien que me importa. La culpa, el dolor, me han pesado durante años». Charlie lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y compasión en su mirada. Nunca había imaginado que Lucas tendría un pasado tan doloroso, una pérdida tan inmensa que le impedía abrir su corazón a nadie. Siempre lo había visto como alguien fuerte, frío, inquebrantable, alguien a quien nadie podía hacer daño. Pero ahora, mientras lo escuchaba hablar de su difunta esposa y de la pérdida irreversible, se dio cuenta de que era solo un hombre con heridas que no podían sanar. «Ya no puedo amar a nadie. Tengo miedo de que por mi culpa les hagan daño. Volveré a perder a alguien a quien amo», continuó Lucas, con la voz llena de desesperación, como si estuviera exhausto por la lucha interna. «Pero cuando te conocí, cuando llegaste a mi vida, te amé, pero no me atreví a decírtelo porque temía que te volvieran a herir. Y esa noche, perdí el control.
Casi llegamos juntos, pero me fui por mi miedo. Y luego ayer, cuando te volví a ver, me di cuenta de que no decirlo también te estaba haciendo daño. Y no puedo perdonarme por eso. Charlie sintió un profundo dolor en su corazón. No importaba cuán sinceras fueran sus palabras, el dolor dentro de ella no desaparecería tan fácilmente. Ella escuchó, pero aún así había una distancia entre ellos que no podía borrarse de inmediato. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Solo quiero que mi hijo y yo vivamos en paz. No tienes que asumir la responsabilidad de esto, dijo Charlie, con frialdad pero con resolución. Lucas la miró, sus ojos ya no eran fríos, sino llenos de arrepentimiento y añoranza. Charlie, no quiero que pienses que vine aquí solo por responsabilidad. Quiero cuidarte. Te amo. Y quiero hacer todo lo posible para enmendar mis errores. Podemos empezar de nuevo juntos. Charlie sintió un profundo conflicto interno. Lo que dijo Lucas no eran palabras vacías. La miró con ojos llenos de dolor y esperanza. Pero quizás lo que más temía era permitir que sus emociones se apoderaran de ella una vez más, solo para terminar lastimada. No puedes esperar que te perdone de inmediato, respondió Charlie, ahora con voz más suave. Pero no puedo negar que sentí lo mismo que tú. Y tal vez necesite algo de tiempo para pensar. Lucas asintió, completamente consciente de que no podía apresurarla para que lo aceptara. Había pasado demasiado tiempo enfrentándose a sus propios miedos. Y ahora comprendía que lo más importante era demostrarle a Charlie que hablaba en serio. Necesitas tiempo, lo entiendo. Pero esperaré. Haré todo lo que pueda para demostrarle mis sentimientos, dijo Lucas con voz firme pero llena de esperanza. Charlie lo miró por un momento y finalmente asintió levemente. Está bien, lo pensaré. Después de esa conversación, las cosas entre ellos ya no eran tan tensas como antes. Aunque todavía no podían llamarlo paz, tal vez este era el comienzo de un nuevo capítulo, donde ambos dejarían atrás el pasado y encontrarían el amor y la sinceridad. Y cuando Lucas se fue, la habitación permaneció en silencio. Pero en el corazón de Charlie, las cosas habían comenzado a cambiar. Podía sentir el cariño de Lucas por ella. Pero también sabía que no todo podía curarse fácilmente. Pero al menos podía abrir un poco más su corazón para ver si el amor podía regresar después de todo el dolor. Capítulo 6. Un nuevo paso. Comenzó la vida en común. Aunque ambos tuvieron un pasado lleno de turbulencias, esta fue la primera vez que realmente compartieron un hogar. Vivieron momentos cotidianos, estuvieron cerca y se escucharon. Pero como era de esperar, las cosas no siempre fueron fáciles. Apenas unos días después de haber decidido regresar con Lucas, Charlie se dio cuenta de que su vida juntos no sería tan fácil como ella había imaginado. En los primeros días, aunque Lucas intentó cuidarla, todavía había muchas barreras que no se habían derribado. No podía olvidar los meses que habían pasado separados, cuando se mostraban distantes y fríos el uno con el otro. Cada vez que lo miraba a los ojos, aún veía rastros de duda, un miedo persistente que no había desaparecido por completo. Lucas, aunque estaba profundamente enamorado de ella, no podía ocultar la tensión ni siquiera en las situaciones más pequeñas. La fría y distante coraza que había llevado durante tanto tiempo se había convertido en parte de él. Y ahora, mientras intentaba cambiar, a veces se encontraba inseguro de qué hacer. Su torpeza para expresar sus sentimientos hacía que todo fuera más difícil. Una tarde, mientras afuera llovía a cántaros, Charlie estaba sentada en la sala de estar, mirando por la ventana con una taza de té caliente en la mano. Se había acostumbrado a pasar tiempo sola, reflexionando sobre todo. Mientras tanto, Lucas estaba en la cocina, intentando prepararle una comida. Toda la cocina estaba llena del delicioso aroma de la comida, pero él parecía torpe. Podía oír el tintineo de las ollas y algún que otro suspiro suyo. Charlie sonrió levemente y entró en la cocina, mirando a Lucas. ¿Puedo ayudarte? Lucas se dio la vuelta, con expresión preocupada. Yo quería prepararte la cena, pero supongo que no soy tan bueno como pensabas. Charlie se acercó, tomó con cuidado la cuchara de su mano y comenzó a revolver la sopa. Lo estás haciendo bien. Gracias, dijo ella, mirándolo con una mirada cálida, mucho más dulce que antes. Lucas la miró, con los ojos llenos de gratitud pero también un poco de confusión.
No estaba acostumbrado a demostrar afecto de esa manera, pero cada vez que ella hablaba suavemente, su corazón parecía palpitar con más intensidad que nunca. Aún así, no todos sus intentos de demostrar cariño tuvieron éxito. Una noche, después de cenar, Lucas decidió llevarle a Charlie un ramo de flores. Sabía que a ella le gustaban las rosas, pero como no era de los que suelen hacer regalos, se sintió incómodo de pie en la puerta con el ramo. «Charlie, estas flores son para ti», dijo Lucas, con un tono de voz tímido. Charlie lo miró y luego miró el ramo que tenía en las manos. «¿Me has comprado flores?». No pudo ocultar su sorpresa. No esperaba que Lucas, el hombre que siempre se mostraba reservado y frío en los negocios, pudiera hacer gestos tan cálidos. «Sí», respondió Lucas, manteniendo aún su expresión seria, pero sus ojos revelaban un profundo cariño. «Solo quería que te sintieras especial». Charlie tomó el ramo y sintió la sinceridad que había detrás de su gesto. «Gracias», dijo con voz cálida, un marcado contraste con la forma en que le había hablado antes. Ese fue solo uno de los innumerables momentos en los que Lucas intentó demostrar sus sentimientos. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho antes, comprar pequeños regalos, cocinar él mismo y ayudarla a sentirse más cómoda durante los difíciles meses del embarazo. Incluso en las noches en que Charlie estaba agotada y no podía dormir, se sentaba a su lado, le acariciaba suavemente la espalda y hablaban de cosas sencillas, pero demostrándole su preocupación. Fueron juntos a las citas médicas, compraron ropa para el bebé y aprendieron sobre el cuidado del bebé. Poco a poco, las heridas del corazón de Charlie comenzaron a sanar. Aunque todavía no podía olvidar las heridas del pasado, los pequeños actos de bondad de Lucas cambiaron lentamente la forma en que lo veía. Comenzó a sentir su genuino cariño, ya no solo palabras sino acciones reales. Y en esos momentos, se dio cuenta de que Lucas ya no era el hombre frío que solía ser. Una mañana, mientras se sentaban juntos a desayunar, Lucas le hizo una pregunta que Charlie no esperaba. «¿Cómo te sientes? ¿Está todo bien?». Charlie lo miró, ya no con el escepticismo ni la tensión que tenía antes. «Me siento mejor», respondió ella, y luego sonrió. «Gracias, Lucas». Lucas se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los de ella. «Solo quiero que seas feliz, Charlie, y haré lo que sea para protegerte a ti y a nuestro hijo». Esas palabras hicieron que se le encogiera el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Lucas no era solo un hombre frío, sino alguien que podía amarla y cuidarla. Él había cambiado, y ella también había comenzado a cambiar su forma de verlo. Ya no era la mujer que estaba de pie, observando su vida desde la distancia. Ahora era parte de su mundo. Y a partir de esos momentos, Charlie empezó a sentir con más claridad el amor que sentía por Lucas. Aunque todavía no podía abrirle del todo su corazón, sabía que al menos había entrado en su vida una vez más. Y esta vez, no estaba preparada para dejarlo ir. Capítulo 7. La tragedia. El día que Charlie había estado esperando finalmente llegó. El día para el que tanto ella como Lucas se habían estado preparando mentalmente. En los días previos, Charlie había comenzado a sentir los primeros síntomas de los dolores de parto, una clara indicación de que se acercaba el momento de tener a su bebé. Pero nadie podía estar realmente preparado para la tragedia que el destino ya había escrito. En ese momento, Lucas estaba fuera del quirófano, agarrando con fuerza su teléfono en la mano. Aunque intentó mantener la calma, la preocupación y el miedo en sus ojos eran imposibles de ocultar. Esa sensación de impotencia era algo que no había sentido desde que falleció su esposa. El sentimiento de pérdida, el dolor de ver a alguien a quien amaba alejarse sin poder ayudarlo lo habían perseguido durante muchos años. Ahora estaba allí, de pie frente a la puerta de la sala de operaciones, aterrorizado de que Charlie pudiera ser la segunda persona que perdiera. Ella era a quien había amado durante tanto tiempo. Pero como tenía tanto miedo de perder a quienes le importaban, siempre había mantenido la distancia, siempre había dado un paso atrás. Pero en ese momento, ante el miedo de perderla, se dio cuenta de que no podía vivir sin Charlie. Aunque tuviera que enfrentarse a todo el dolor, no permitiría que ella se escapara de su vida otra vez. Mientras tanto, dentro del quirófano, médicos y enfermeras trabajaban con urgencia, haciendo todo lo posible para proteger tanto a la madre como a la niña. Charlie yacía en la mesa de operaciones, con los ojos fuertemente cerrados y el rostro pálido por el cansancio y el dolor.
Las rápidas contracciones le estaban quitando fuerzas. Cada vez que intentaba abrir los ojos, lo único que veía eran gotas de sudor que le caían por la frente y su respiración se entrecortaba y entrecortaba. El latido del bebé que llevaba dentro comenzó a disminuir. Recordó todos los momentos que había pasado con Lucas, las veces que él la había cuidado, amado y tratado con tanta ternura. Podía sentir el calor de su corazón cada vez que él estaba cerca. Pero ahora lo único que quería era estar a salvo, volver a ver sus ojos. No tenía miedo de morir, pero le aterrorizaba no poder ver crecer a su hijo. Temía que Lucas tuviera que vivir solo, soportando el mismo dolor que él había sufrido una vez. Fuera del quirófano, Lucas no podía dejar de caminar de un lado a otro. Cada paso se sentía pesado, como si llevara un peso enorme que no podía soltar. Su visión se nublaba, ya no podía concentrarse en las personas que lo rodeaban, toda su atención estaba fijada en la puerta cerrada del quirófano, como si esa puerta tuviera la llave de todo. Miró el reloj que llevaba en la muñeca, pero no percibía el paso del tiempo. Cada segundo, cada minuto se arrastraba sin fin, como una eternidad. El hospital parecía sumirse en el silencio, solo se oía el sonido de su respiración agitada y los pasos apresurados de las enfermeras que pasaban por allí. Todo lo que lo rodeaba se desvaneció, excepto el latido de su propio corazón. No hubo palabras de consuelo, ni miradas empáticas, solo tensión, ansiedad y un dolor que las palabras nunca podrían transmitir. El miedo, la sensación sofocante, el profundo dolor, todo se enroscó con fuerza alrededor de su corazón. En su mente, la imagen de aquella noche volvió a aparecer, la noche en que falleció su esposa. La impotencia que sintió al ver a la persona que más amaba en el mundo alejarse lentamente, sin poder hacer nada para salvarla. Esa pesadilla, aunque ya había pasado mucho tiempo, todavía lo perseguía todas las noches. Se había prometido a sí mismo no volver a enfrentarse a esa escena, pero ahora todo parecía volver a suceder, solo que esta vez la mujer que amaba no era su difunta esposa, sino Charlie. No podía detener el miedo, no podía controlar la abrumadora sensación de confusión que crecía en su interior. Cada paso que daba por el pasillo parecía más largo, más pesado. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, no podía dejar de imaginar los peores resultados posibles para Charlie. No podía respirar, no podía pensar más. De repente se detuvo, su mano agarró el apoyabrazos de una silla cercana mientras todo su cuerpo temblaba. Ya no sabía qué estaba haciendo, solo sabía que no podía quedarse quieto allí, pero tampoco podía entrar caminando a la sala de operaciones. No había nada que hacer excepto esperar. Un repentino entumecimiento lo invadió. Lucas, que siempre había sido fuerte y estoico, por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. Ya no era el director ejecutivo decidido, ya no era el hombre que podía controlar cada situación. Todo lo que quedaba era un miedo infinito, miedo de perder a Charlie, miedo de no poder salvarla, tal como no había podido salvar a su esposa. La mano la agarró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no sintió nada, solo el entumecimiento que se arrastraba por su cuerpo. Cada emoción, cada pensamiento giraba en una espiral interminable sin salida. Por favor, manténla a salvo, susurró Lucas, pero esta vez no había nadie cerca para escuchar su plegaria. Por favor, no me quites a esta mujer. No puedo perderla. No puedo soportarlo otra vez. Su voz se quebró, como si el peso de esas palabras fuera demasiado pesado para poder escapar de ellas. No era alguien que creyera en la intervención divina o en el destino, pero en ese momento lo único que podía hacer era aferrarse a algo más grande que él, a una fuerza invisible que podría salvarla. Nunca había rezado antes, pero ahora, en ese momento, lo necesitaba más que nunca. Necesitaba un milagro, una razón para tener esperanzas de que Charlie estaría bien, de que no tendría que sufrir lo que había pasado su esposa. Con cada segundo que pasaba, su miedo crecía, como si la oscuridad se apoderara de su mente, de su corazón. No podía imaginar cómo sería la vida sin ella a su lado, con su hijo. Pero, fuera que su plegaria fuera respondida o no, Lucas sabía que no había nada que pudiera hacer, salvo seguir esperando, esperando un milagro, esperando que la vida volviera. De repente, la puerta de la sala de operaciones se abrió y salió un médico, cuyos ojos delataban una sensación de preocupación. Lucas se apresuró a avanzar, incapaz de contener su urgencia, y preguntó rápidamente, «Doctor, ¿cómo está? ¿Está bien?»
El médico hizo una pausa por un momento, luego suspiró y habló en voz baja, pero con un tono esperanzado. Superó la operación. Tanto la madre como el bebé están estables. El bebé está sano y la están controlando después de la operación. Seguiremos observándola, pero todo parece ir bien ahora mismo. Al oír esas palabras, Lucas sintió como si acabara de despertar de una pesadilla. Un sudor frío le rodaba por el rostro y sus manos temblaban mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría. Finalmente, no tenía que enfrentarse a su mayor miedo, el miedo de perderla, el miedo de experimentar la pérdida que lo había perseguido durante tanto tiempo. Gracias, doctor, dijo Lucas con voz entrecortada por la emoción. Muchas gracias. El médico asintió y sonrió amablemente ante la visible preocupación y amor que Lucas sentía por Charlie. Felicitaciones. Te avisaremos cuando se despierte. Lucas se quedó esperando fuera de la sala de recuperación, sin apartar la mirada de la puerta. Cada segundo que pasaba parecía interminable, pero finalmente la puerta de la habitación se abrió y salió una enfermera que miró a Lucas con una suave sonrisa. Está despierta y estable, anunció la enfermera. Puedes entrar a verla. Sin poder contenerse, Lucas entró rápidamente en la habitación. Charlie yacía allí, todavía cansada, pero su rostro había perdido la palidez. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los de él, llenos de una mirada de alivio. Le ofreció una débil sonrisa, pero en su mirada había gratitud y ternura que él no había sentido en ella en mucho tiempo. Lucas se sentó junto a su cama y le apretó la mano con fuerza. Sus ojos brillaban de felicidad, amor y protección incondicional. Estoy aquí, Charlie. Ya no tienes por qué preocuparte. Nunca más te dejaré ir. Ella lo miró, su respiración se había calmado. Sus labios se movieron levemente, pero aún no podía hablar. Sin embargo, en su corazón, sus palabras llegaron a cada rincón de su alma, calmando los miedos y preocupaciones que la habían atormentado. No iré a ninguna parte, susurró, finalmente encontrando su voz de nuevo. Lucas se inclinó, presionó su frente contra la de ella, cerró los ojos mientras su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en muchos años. Lo logramos, Charlie, y nunca te dejaré ir. Capítulo 8. Una pequeña familia. La suave luz de la mañana se filtraba por la ventana, creando una atmósfera cálida en la habitación del hospital. Una extraña sensación de paz se apoderó de ellos, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que todo a su alrededor se calmara. El corazón de Lucas se aceleró al mirar a su hijo por primera vez, esa pequeña vida que había esperado, un regalo precioso nacido del amor entre él y Charlie. El bebé estaba en manos del médico y la enfermera que lo habían cuidado durante toda la terrible experiencia. Lucas estaba cerca, con el corazón a punto de salírsele del pecho, lleno de preocupación y de una alegría abrumadora. Su hijo, el niño cuya existencia solo descubrió cuando Charlie estuvo en peligro, ahora estaba aquí, y ver a este pequeño ser en las manos del médico hizo que todo pareciera real. ¿Puedo abrazarlo?, preguntó Lucas, con voz cálida pero temblorosa. Esta era una nueva experiencia para él, una parte de la vida con la que nunca se había atrevido a soñar. La enfermera sonrió y le entregó el bebé. Lucas tomó al niño en sus brazos con delicadeza, sus manos temblaban levemente al sentir la suavidad del pequeño cuerpo del bebé. Miró los ojos inocentes de su hijo, tan puros y adorablemente diminutos. Un torrente de emociones lo invadió, emociones que nunca antes había sentido. Acunó a su hijo en sus brazos, mirándolo como si pudiera ver todo su futuro desplegándose. Aunque el bebé era tan pequeño, Lucas ya podía imaginar los momentos que le esperaban, viendo a su hijo crecer, creando hermosos recuerdos con Charlie. El amor que se despertaba en su interior era tan cálido y poderoso como un fuego en su pecho, un sentimiento más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Tu papá está aquí, pequeño, susurró Lucas, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Te protegeré a ti y a tu mami por siempre. Charlie, aunque todavía estaba aturdido por la anestesia, podía sentir el calor en la habitación. Abrió lentamente los ojos, su primera sensación fue un entumecimiento por la medicación, pero tan pronto como vio lo que tenía frente a ella, su corazón dio un vuelco. Lucas sostenía a su hijo en brazos y lo miraba con una expresión de amor y ternura, algo que Charlie nunca había visto en él antes. Lucas siempre había sido frío, distante, pero ahora era un hombre diferente,
un padre devoto, que amaba a su hijo con todo su corazón. Cada movimiento que hacía con el bebé, cada palabra que le decía, hacía que el corazón de Charlie se encogiera de emoción. Charlie intentó incorporarse, con los ojos aún empañados por el sueño, pero la visión de Lucas y su hijo hizo que todas sus preocupaciones y su cansancio desaparecieran. Sonrió débilmente, una sonrisa suave y gentil, y lo miró. «Lo estás sosteniendo». Su voz era débil, pero llena de emoción. Lucas se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor ni de pérdida. Caminó hacia ella, se sentó con cuidado en la cama y puso a su hijo en sus brazos. «Este es nuestro hijo, Charlie», susurró. «Nuestro hijo, los tres». Charlie miró a su bebé. En ese momento, sintió que había encontrado todo lo que siempre había necesitado. Ya no se enfrentaba a la vida sola. Ella y Lucas, después de todo lo que habían pasado, finalmente tenían una familia, un hijo que sería la prueba viviente del amor por el que habían luchado. Ella acunaba suavemente a su hijo, lágrimas de felicidad llenaban sus ojos. «Nuestro bebé», repetía suavemente, sintiendo cada respiración del niño en sus brazos, cada pequeño llanto como una canción de cuna en su alma. Lucas la miró, incapaz de hablar, pero solo capaz de sostener su mano con fuerza. No necesitaba decir nada más porque todo lo que quería decir se reflejaba en sus ojos y sus acciones. Haría cualquier cosa para protegerla, para proteger a su hija, para asegurar que su pequeña familia siempre fuera feliz y estuviera en paz. «Lo juro, Charlie», Lucas habló finalmente, su voz cálida pero firme, «nunca más te dejaré estar sola. Te protegeré a ti y a nuestro hijo por el resto de mi vida. Nada nos separará. Seré un buen padre, un buen esposo y haré lo que sea necesario para asegurarme de que nuestra familia sea feliz». Charlie lo miró con los ojos llenos de confianza y emoción. No necesitaba más promesas porque en los ojos de Lucas podía ver el amor y la devoción que sentía por ella y por su hijo. Sin importar los desafíos que les aguardaran, ella sabía que los enfrentarían juntos. Ya no tenía que preocuparse por lo que traería el futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, juntos superarían todo. Tomó la mano de Lucas y presionó su palma contra la de ella. «Saldremos adelante, Lucas. Construiremos una pequeña familia feliz». Lucas bajó la cabeza y la besó suavemente en la frente antes de mirar a su hijo en sus brazos. No sabía qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura, haría todo lo que estuviera en su poder para mantener fuerte a su familia, para mantener siempre brillante el amor que ardía entre ellos. Esta pequeña familia, sin importar los obstáculos, siempre sería el lugar más seguro al que regresar. Capítulo 9. La dulce propuesta. Una tarde de primavera, la suave luz dorada bañó su villa. En la gran mesa del comedor, las velas parpadeantes creaban un ambiente romántico. Se estaba preparando una cena especial y Lucas había organizado todo meticulosamente, desde cada plato hasta el ambiente que lo rodeaba. Todo era perfecto, pero solo faltaba una cosa, la presencia de Charlie. Lucas estaba de pie en la cocina, preparando hábilmente su plato favorito. A pesar de ser un hombre de negocios, un director ejecutivo frío e influyente cuando se trataba de Charlie, se convirtió en otra persona. Un esposo, un padre y, sobre todo, un hombre que quería darle todo lo bello de la vida. Él supo que desde el momento en que ella entró en su vida, todo había cambiado. Ella era la luz que había traído color a su mundo, la que le dio una razón para seguir viviendo después de todo el dolor y la pérdida. Ella era lo más preciado que tenía, y hoy decidió que no esperaría más. Él le propondría matrimonio y le pediría que fuera suya para siempre. Charlie se sentó en el sofá de la sala de estar y miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse. Sonrió mientras observaba a Lucas ocupado en la cocina. Una sensación de paz la invadió. Era como si todo lo que siempre había deseado estuviera ahora frente a ella. Habían pasado por mucho, pero ahora su amor había florecido y ella ya no tenía miedo. Los deliciosos olores de la cocina hicieron que su estómago rugiera. Una cena romántica, algo que nunca había imaginado con Lucas, el hombre que siempre había estado consumido por el trabajo y su carrera. Pero ahora él había cambiado y su amor había madurado con el tiempo. Charlie se levantó y entró en la cocina. Cuando entró, vio a Lucas decorando la mesa del comedor con velas y flores frescas. No levantó la vista, pero ella podía sentir la concentración y el amor que ponía en cada detalle. «¿Qué estás haciendo,
Preguntó Charlie con voz suave pero llena de curiosidad. Lucas se volvió hacia ella y la miró con ojos cálidos. Todo está listo. Solo falta una cosa, tú. Sonrió y caminó hacia ella, colocando suavemente su mano sobre su hombro. Charlie sintió la calidez de su tacto y en ese momento supo que no habría nada que pudiera alejarla de él. Todas sus preocupaciones, todos los miedos de antes, se habían desvanecido, reemplazados por un amor fuerte e inquebrantable. Poco después, estaban sentados a la mesa, disfrutando de los deliciosos platos que Lucas había preparado. La habitación estaba llena de calidez y cariño. El bebé Tom yacía tranquilo en la cuna cercana. No hablaban mucho, pero las miradas intercambiadas y los gestos tiernos eran todo lo que necesitaban para entenderse. Cuando la cena se acercaba a su fin, Lucas dejó su copa de vino y miró a Charlie a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto antes. Se levantó con suavidad, caminó hacia ella y se arrodilló. Charlie, su voz era ronca pero llena de emoción. Trajiste la luz de nuevo a mi vida. Antes de conocerte, estaba muy cansada de todo. Pero tú cambiaste todo eso. Me mostraste que el amor todavía existe, que la vida puede ser colorida y significativa. No puedo imaginar mi vida sin ti. A Charlie se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba a Lucas a los ojos. No eran solo palabras vacías ni promesas. Eran las palabras sinceras de un hombre que había soportado tanto dolor y pérdida, pero que finalmente había encontrado la paz y el amor. Charlie, ¿quieres casarte conmigo? Lucas levantó la vista, con los ojos llenos de sinceridad y esperanza. Durante un largo momento, Charlie no habló, solo lo miró con profunda emoción. Sabía que este era el momento más importante de su vida, una propuesta de matrimonio de Lucas, el hombre al que había amado durante tanto tiempo, incluso si al principio no se había atrevido a admitirlo. Pero ahora conocía su corazón. Ella sonrió y lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Me has dado todo lo que necesito, susurró. Y te amo, Lucas. Hace tiempo que sí. Lucas ya no podía contener sus emociones. Se puso de pie, la abrazó y la besó en la frente con ternura, lleno de amor. Gracias, dijo con la voz cargada de emoción. Gracias por confiar en mí. Nunca te decepcionaré. Fue una noche llena de calidez, no solo una cena romántica, sino también una promesa de eternidad. Estaban comenzando un nuevo viaje, no como dos extraños, sino como dos personas que se amaban, una pequeña familia unida para enfrentar todo lo que les esperaba. Unas semanas después, se celebró una boda pequeña, sencilla e íntima, sin fiestas extravagantes ni fanfarrias. La boda de Lucas y Charlie fue un testimonio de amor verdadero, un amor que había superado todos los desafíos. Y ahora construirían una nueva vida juntos, una vida llena de felicidad y amor. En sus votos no había perfección, solo verdad y determinación. Permanecerían juntos para siempre, no por una propuesta, sino por el amor y el compromiso que habían construido hace mucho tiempo. Capítulo 10 Felicidad eterna. La nueva vida de Lucas y Charlie comenzó con las cosas más simples, pero estaban llenas de un profundo significado. Después de una boda cálida y emotiva, se habían convertido oficialmente en una familia pequeña, pero llena de amor, cariño y devoción mutua. Cada día para ellos era un nuevo viaje, con momentos de felicidad y, a veces, pequeños desafíos. Lucas ya no era el CEO frío que la gente conocía, el que siempre estaba inmerso en el trabajo, el que nunca dejaba que las emociones influyeran en sus decisiones. Ahora era un esposo devoto, un padre amoroso y un hombre que siempre quería brindarles lo mejor a su esposa y a su hijo. Todas las mañanas, Lucas se despertaba más temprano para preparar el desayuno para la familia. Sabía que, en el pasado, el trabajo le había hecho perder muchos momentos importantes de la vida. Pero desde que Charlie y su hijo entraron en su mundo, se dio cuenta de que había cosas mucho más valiosas que los contratos o los números de un libro de contabilidad. Era la familia, los momentos que pasaban juntos, la alegría de ver a su esposa sonreír y ver a su hijo jugar en sus brazos. Una mañana, como cualquier otra, la cálida luz del sol se filtró por la ventana y despertó a la pequeña familia. Charlie se despertó en los brazos de Lucas, sintiendo el calor de su cuerpo y una sensación de paz absoluta la envolvió. Extendió la mano y acarició suavemente su cabello, sin decir nada, solo sintiendo cada respiración, cada calor que le daba.
Después de meses de miedo y de luchar con dolores pasados, había encontrado la paz en su corazón, allí mismo, en la familia que había elegido. Lucas se despertó y se giró para mirar a su esposa. Al mirarla, sintió que una felicidad abrumadora llenaba su corazón. Ya no tenía que luchar contra el miedo a la pérdida, ya no tenía que luchar contra los sentimientos de soledad. La tenía a ella, tenía a su hijo, tenía una verdadera familia. Nada era más importante que eso. Buenos días, susurró Lucas, besando la frente de Charlie. Buenos días, sonrió, sus ojos llenos de amor mientras lo miraba. No dijeron mucho más, simplemente permanecieron abrazados durante un largo momento. Cuando la pequeña voz de su hijo rompió el silencio, saludándolos con sonidos inocentes, Lucas se rió de buena gana y se sentó de inmediato. Iré a ver si está despierto, dijo Lucas, con los ojos brillantes de entusiasmo. Charlie sonrió suavemente y asintió, sin decir nada más. Sabía cuánto amaba Lucas a su hijo, y ese amor siempre le llenaba el corazón de calidez. Lucas salió de la habitación y entró en la habitación de los niños, donde su bebé estaba acostado en la cuna, mirando a su alrededor con ojos curiosos. Al ver a su hijo, Lucas sintió una felicidad indescriptible. Todas las dificultades, todos los desafíos que había enfrentado parecieron desvanecerse. Ser padre y cuidar de su hijo era lo mejor que había soñado jamás. Levantó al bebé con delicadeza y lo tranquilizó con palabras suaves y cariñosas. Charlie lo siguió, de pie en la puerta, observando la escena. Vio a Lucas, el hombre que una vez pensó que nunca cambiaría, derramando todo su amor en su hijo, en su familia. Los observó jugar, vio sus manos acunando suavemente a su hijo y, de repente, sintió una profunda sensación de calma que la envolvió. No puedo creer que hayamos pasado por todos esos desafíos, susurró Charlie, acercándose a Lucas y observando al padre y al hijo jugando alegremente. Lucas levantó la vista y su mirada se volvió más suave que nunca. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí, siempre a tu lado y a nuestro hijo. No quiero perderme nunca estos momentos. Charlie sonrió, sus ojos llenos de amor. Has cambiado mucho, Lucas. Estoy muy orgullosa de ti. Por ti, por esta familia, nunca volveré a ser la persona que solía ser, dijo Lucas, levantando un poco más a su hijo, lo que hizo que el bebé se riera. Gracias por todo, respondió Charlie, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo hermosa que se había vuelto su vida. De ser un hombre frío y severo, Lucas se había transformado en un esposo y padre perfecto. Ella no necesitaba nada más. Ese día, su pequeña familia pasó tiempo junta, disfrutando de momentos sencillos pero significativos de felicidad. Lucas y Charlie paseaban por el jardín, jugando con su hijo, hablando del futuro y de los planes que harían juntos. No importaba cuántos desafíos les deparara la vida, sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, superarían cualquier cosa. Esa noche, después de que su hijo se hubiera quedado dormido plácidamente, se sentaron juntos, tomados de la mano, mirando por la ventana. Las estrellas titilantes en el cielo nocturno parecían dar testimonio de su promesa, una vida que ya no estaría llena de miedo, de soledad, sino solo de amor. Te amo, Charlie, susurró Lucas. Yo también te amo, Lucas, respondió ella, apoyando suavemente la cabeza en su hombro. Su vida había dado oficialmente un nuevo paso, una página de paz, de momentos felices y de profundo amor. Se habían encontrado y nunca más se perderían. La felicidad no era un destino, sino el camino que recorrieron juntos. Y para Lucas y Charlie, este viaje apenas estaba comenzando. El miedo y el dolor del pasado pueden hacer que las personas pierdan oportunidades importantes en la vida, especialmente en el amor. A veces, el miedo a la pérdida puede hacernos fríos, distantes y reacios a abrir nuestros corazones. Sin embargo, la sinceridad y el coraje para afrontar el dolor son la única manera de sanar y crear nuevas oportunidades. A veces, el amor se trata de aceptación y de la voluntad de cambiar para proteger las cosas más importantes de la vida. Gracias por seguir esta sincera historia de Soul Stories Channel. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que, a veces, comienza de la forma más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos.
Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.